Eugenio Baena Calvo, pues ha retumbado por muchos años, por muchas décadas. Acompañó momentos gloriosos del deporte colombiano, del béisbol, del fútbol. Y yo creo que venía subiendo para esta cabina de Blue aquí en Caracol Televisión. Y profe Castel, yo creo que no es el único, pero no es una constante el tener el privilegio, como lo tuvo Eugenio, de convivir con los éxitos, con la gloria de su hija, pero además en muchos momentos transmitirla, hacérsela llegar a todos los colombianos, con ese estilo tan particular, con esa energía en su voz, pero sobre todo con el orgullo de papá, de ver a Chechi Baena campeona tantas y tantas veces, convertida en la reina absoluta del patinaje de velocidad. Creo que ese es un punto que diferencia puntualmente la vida de un hombre, de un grande como Eugenio Baena. Duplicaba, triplicaba el momento de la emoción que sentíamos los colombianos por la Chechi Baena. Porque claro, era el éxito deportivo en sí mismo, ¿verdad? De una colombiana que nos atraía, nos convocaba, pero además replicada y dándole más vigor a esa, desde la palabra, desde la emocionalidad que le imprimía, y ni más faltaba, era el padre, pero además era periodista y padre. Entonces claro, todo era una mezcla explosiva de adrenalina, de emoción fantástica que Eugenio Baena nos hacía sentir. Pero sabe Castel y sabe Richie, se queda en ese grupito, o era el que quedaba de ese grupito de Fabio Poveda, del campeón, y yo lo tenía ahí, y se nos fue. O sea, cierra un grupo de periodistas, grandes periodistas de la costa atlántica colombiana. Eugenio Baena, Fabio, creo que tantos momentos, tantos episodios cercanos, ¿no? Sí, el corazón arrugado definitivamente, Richie. Porque Eugenio estuvo ligado a mi vida durante... Bueno, precisamente, valga la redundancia, toda mi vida. Yo desde niño, Eugenio, en mi casa, Eugenio Baena hacía un programa en Telecaribe, en compañía de mi papá, que se llamaba Protagonistas del Deporte, de boxeo. Entonces Eugenio venía todas las semanas a grabar ese programa acá y se quedaba en mi casa. Entonces, con él conviví. Además, Eugenio Baena, y cuento esta historia, por encima de mi papá, por allá en el año de 1996, algo así, cometió, digo yo, la irresponsabilidad de darme por primera vez el micrófono para comentar una pelea de título mundial. No, fue Eugenio. Fue Eugenio. Mi papá no quería. Tremendo Mi papá estaba genio. ahí. Mi papá estaba ahí y no quería. Y la transmitimos para Caracol Radio. Los tres, y él me empezó a dar para que yo comentara. Fue una pelea de Mauricio Pastrana ante Anís Roga en Pompano Beach, en la Florida. Yo cuando eso estaba, era un estudiante de comunicación, y él me dijo, tú puedes. ¿Pero lo había preparado hagas, o lo sorprendió a usted? No, él me dijo, vas a comentar, pero nada más. O sea, bueno, mis conocimientos de boxeo eran los que uno va ganando a medida que va pasando los años, obviamente. Conocía mucho de Mauricio Pastrana, por supuesto. Pero Eugenio fue una persona que representa, como decía Juan Pablo, que representa sin duda alguna el periodismo del Caribe colombiano. Sobre todo en el béisbol y en el boxeo. A él lo criticaron mucho, la verdad, cuando llegó el Real Cartagena a la A del fútbol colombiano, porque él empezó a hablar de fútbol, y entonces le decían, ¿cómo así? Si tú eres de béisbol y de boxeo. y lo criticaron mucho, pero también se fue metiendo en el cuento del béisbol. Fíjese, Richie, hoy y esto es lo duro del tema, hoy aquí en Barranquilla se realizó un conversatorio con motivo, y más adelante vamos a hablar de eso aquí. Se realizó un conversatorio con motivo de los 40 años del título de Antonio Cervantes, de Miguel Happy Lora. Del Happy, sí. Mañana se cumplen 40 años del título de Happy Lora. Y hoy hubo un conversatorio donde estuvo Raúl Jíbaro Pérez, que fue el que le quitó el título a Happy Lora, estuvo Happy Lora, y ese conversatorio lo iban a moderar 3 periodistas. Esteban Quesada, que ahí estuvo, Eugenio Baena y este servidor. Y por supuesto Eugenio no pudo cumplir la cita. Entonces, por supuesto, lo duro del tema. Y además porque Happy Lora es compadre de Baena. Baena era el padrino de la Chechi Baena. No, el Happy.
Sí, el Happy era el padrino de la Chechi Baena. El Happy era el padrino de la Chechi Baena. Ellos son compadres, Eugenio y Happy. Por favor. Y entonces imagínense la tristeza de Happy también cuando le dijeron esta mañana, antes del evento, se acaba de morir Eugenio Baena. Entonces, sí, triste, lamentable. La historia es que Eugenio hace una semana más o menos, el miércoles pasado, el 30 de julio, para ser más exactos, se sintió mal, le dieron unos fuertes dolores en el pecho. Su hija mayor, Raquel Alicia, lo llevó a la clínica. Estando en la clínica le dieron 2 infartos, pudieron reanimarlo. Al día siguiente pues lo desentubaron, estaba estable, se veía recuperado, incluso le dieron paso a una habitación, y hoy estuvo varios días en UCI, y hoy le dio un infarto fulminante a eso de las 9:15 de la mañana, y ese sí no pudo soportarlo. 71 años de vida, 71 años de camino y de historia. Sí, muy joven. Un hombre muy joven. Todavía, evidentemente, para darle mucho al periodismo de la región, al periodismo nacional. Un emblema, miren, hoy de verdad que se nos arruga el alma entendiendo que esa misma época de gloria, particularmente de la Chechi, nos correspondió como periodistas deportivos vivirla y a la par ver en los ojos de Eugenio en muchas ocasiones eso de lo que decía el profe Castel, una emoción que se duplicaba, que se triplicaba, que se cuadruplicaba, producto del orgullo de papá, pero no solamente por el ciclismo. Momentos mágicos de Eugenio Baena, el recuerdo a Edgar Rentería y ese hit de título con los Marlins en el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, fue un día maravilloso, realmente. Habíamos seguido en compañía de Fabio Poveda, es decir, todo el itinerario de la Serie Mundial, porque ese año, el 97 y especialmente el 96, cuando le dieron el primer chance a Rentería en las Grandes Ligas, prácticamente pasamos más en Miami que aquí en Colombia. Y en ese momento, con la carrera de la posible victoria en tercera base, yo recuerdo que le dije a Fabio en esa oportunidad, Fabio va a dar el hit, Fabio va a dar va a producir el gran éxito para Colombia, Edgar Rentería, preparémonos para bajar corriendo porque esto va a ser la locura. Y efectivamente el primer lanzamiento es strike. Ya, primer lanzamiento, Consell se abre un poquito, recuerdo yo perfectamente en tercera base y hace algunos gestos, es decir, en su cuerpo, no sé, y se abre un poquito en tercera base. Viene el segundo lanzamiento de Charlie Nagy y Rentería se le cuelga abajo, un poco abajo, es decir, sacó esa línea sin mucha fuerza, pero línea al fin hacia los terrenos de center field, y bueno, fue la explosión realmente cuando Consell anota la carrera del triunfo, da un salto descomunal, Edgar Rentería se quita el casco, yo recuerdo porque lo seguimos, cuando iba para primera base se quita el casco y lo tira, realmente llega a primera, se notó un poquito calvo en esa oportunidad de Rentería, jovencito, lógicamente se veía como que mutilado, y bueno, y éxito total. Fabio se quedó arriba y yo bajé corriendo por los ascensores siempre para llegar al terreno de juego, entonces comenzamos a buscar a Edgar y Edgar estaba sentado en el clubhouse, todo el mundo festejando. Yo recuerdo que en ese momento la primera imagen que vi fue allí Leland abrazado con Bobby Bonilla, saltando, y Leland con unos gestos diciéndole al estadio, es decir, que aplaudieran, así eran los brazos de Leland, los recuerdo perfectamente como si lo estuviera viendo ahora, con Leland haciendo así al público precisamente para animarlo en esos instantes. Y después buscamos a Renté y Edgar con su modestia, siempre su humildad, lo iban a felicitar y estaba sentado ahí en el clubhouse del equipo de los Marlins de la Florida. Pero eso fue un pandemonio, después vino la ceremonia, la entrega del trofeo, en fin, y la emoción, y bueno, y ese triunfo que ha sido uno de los más grandes del béisbol colombiano indiscutiblemente. Esas son mis sensaciones de lo que fue ese momento para nosotros indiscutiblemente sublime, uno de los grandes momentos del deporte colombiano en todos los tiempos. ¿Alguna duda de la capacidad de la palabra, del relato, de cómo graficar un momento tan maravilloso como ese? Nos transportó con absoluta rigurosidad. Y además recordándolo, Richie, porque esa voz que ustedes escucharon ahí fue cuando se cumplieron 20 años del hit de Rentería. O sea que se estaba hablando de algo que había sucedido 20 años atrás. Y mire con qué claridad lo dice. Con tanto detalle. Claro. Sí, la cara claro. Nos pintó el momento, Castel. Nos trasladó. Usted sabe que después ese audio yo lo escuché y yo llamé a Eugenio en aquella oportunidad
porque lo que omitió Eugenio es que yo estaba sentado ahí con ellos dos. Y el que llegó primero al terreno de juego fui yo, porque es que yo en ese entonces trabajaba con los Marlins, entonces yo podía entrar fácilmente. Yo trabajaba con los Marlins en ese entonces, fui el primero en llegar antes que él. Pero fue un momento grandioso, la verdad, delicioso. Pero además lo cuenta con una emoción, sí. Ricardo, que eso yo creo que identifica a los periodistas que uno tiene siempre en la memoria, que es el rol del periodista, pero que te transmite una emoción, porque ellos también sienten el éxito como el de ellos. Yo a Edgar Perea le decía: Edgar, cuando tú narraste el hit de Rentería y el gol de Rincón, yo creo que tú sentías que habías bateado tú y que habías metido el gol tú. Yo le decía a Edgar así, porque no se puede explicar de otra manera que alguien se emocione tanto describiendo la gesta de otra persona, ¿verdad? Entonces eso nos multiplicaba, como decías tú ahorita, Ricardo. Es como el otro día, un día que Ricardo Rego estaba entrevistando y lloraste en una entrevista. ¿En qué juego fue, Ricardo? En los Juegos Olímpicos. Entrevistamos a una, no sé si era una atleta, y a mí me encantó, porque yo creo que el periodista va y se sumerge también en ese torbellino de emociones que representa destacar la actuación de un deportista colombiano. Y Eugenio Baena era eso. Mire la emoción, cómo habla, sus expresiones, todo. No, Eugenio, profe, era emoción pura, empatía absoluta. Yo creo que era la capacidad de poder transmitir la esencia, el sumo real de lo que estaba aconteciendo en diferentes momentos. Tenía pregunta para Fabio. Fabito, ¿cómo le avisaron hoy? ¿Juanpa? ¿Quién le avisó, Fabio? ¿Cómo fue? Me llamó Yuri Barrios, un periodista muy cercano a Eugenio de la ciudad de Cartagena. Me llamó para darme la noticia. Después, yo inmediatamente, cuando hablé con Yuri, obviamente yo, toda la credibilidad de Yuri, pero llamé a Freddy Ginete. Freddy ha sido el periodista que estuvo al lado de Eugenio Baena en su programa Buenos Días Deportes durante toda la vida. Y Freddy me terminó de confirmar la noticia. Hay otro momento, Fabio, y seguramente que los amantes del boxeo, el día que Pambelé entregó su título mundial, bueno, fíjese, Richie, lo que decía Juan Pablo Tibaquira ahora sobre los periodistas esos es que eran unos papás del Caribe colombiano. Eran tremendos. Esa pelea se transmitió para Caracol Radio, la narró Napoleón Perea y los comentarios de Fabio Poveda Márquez y Eugenio Baena. Y ese fue en 1980, el día que Pambelé perdió el título mundial de boxeo. Bueno, efectivamente, Fabio, hay que quitarle las comillas al récord de Pryor. Este hombre pega de verdad a los Pryor, y sus 22 knockouts no son nada en vano. A pesar de que no son rivales dignos, ha demostrado que pega. La cortadura es fea, creo que es en el párpado, Fabio, en el párpado, en la cortadura, casi mordiendo la parte de la ceja, la parte baja de la ceja que va para el ojo. Bueno, estamos viviendo un momento dramático. Pryor ha herido a Pambelé en el tercer asalto. Aquí me ha salpicado la sangre. Vamos a ver qué pasa. Pambelé está muy desesperado, tiene que tranquilizarse. Cuando la radio era el vehículo visual de lo que pasaba en los escenarios, en la pista, en el cuadrilátero, este tipo de periodistas le daba categoría. Cualquier lugar nos llevaba a ese instante, ¿no? Pelea que fue en Cincinnati, Ohio, en 1900. Eugenio, Fabio y Napoleón. Los tres ya están reunidos allá. Los tres están reunidos en el ring celestial. Pues hombre, a Raquel Alicia, a Juan Carlos, a Cecilia Margarita, que es la querida Chechi, a María Eugenia, bueno, a todos sus familiares, nuestra voz de condolencia. Y de cariño infinito, porque, insisto, Eugenio como Eugenio era un personaje, era un personajazo. Siempre y es que él era auténtico, transparente. Claro. Entonces, así como usted lo veía ahí, era en cualquier lado donde estuviera. Él era como era él, sin importar el escenario donde estuviera. Entonces, siempre había una sonrisa, siempre había una bonita palabra. Y la pena no existía para él. Les va a hacer falta, digo yo, en los programas que estaba, que yo lo venía escuchando últimamente, les va a hacer falta. A todos, va a hacer falta. A todos, eso. Eugenio va a ser velado desde las 4 de la tarde, me cuentan, en la funeraria Lord Dewey, y sus exequias serán mañana a las 2 de la tarde.
En el cementerio Jardines de Cartagena, me dicen, ¿no? Correcto. ¿Cierto? Y la funeraria de Orduiz, donde va a estar su cuerpo. Esa es la que queda ahí a pie de la popa, Exacto. Fabio. Toda cosa del barrio donde vivió Eugenio durante muchos Precioso, años. sí. Él vivía en el pie de la popa ahí, una casa grandota que era la casa de sus tías, y ahí vivió prácticamente toda su vida. Era periodista, pero era abogado también, Fabio. Sí, su profesión era abogado. Lo que pasa es que el periodismo y el boxeo y el béisbol se apoderaron de él y no escogió otra profesión. Era un gran admirador de otro gran periodista, Melanio Porto Ariza, y él decía que no podía hacer otra cosa sino periodista deportivo. Y por eso se rodeó de esos grandes y terminó siendo un grande de verdad, Eugenio Baena Calvo. Bueno, un pequeño homenaje que sencillamente queríamos rendirle desde esta casa, desde este micrófono de Blue Radio, ¿ah? Sus programas Buenos Días Deportes, Ricardo, incluso ahí a él lo nombran en un disco del Binomio de Oro, el hombre caribeño, porque él comenzaba siempre el programa y a eso le tomaba mucho el pelo a él diciendo feliz día, feliz día, feliz día, pero decía feliz día como 800 veces. Así comenzaba, feliz día, feliz día, feliz día, feliz día. Y eso se volvió célebre, así comenzaba su programa siempre, y todo el mundo cuando lo saludaba le decía, bate, feliz día. A Chechi, que también claramente, bueno, ya son historias muy particulares e íntimas, perdió tan pequeña a su señora madre, encontró en Eugenio, a la bella mona, exactamente, le decían a su mamá, en Eugenio su escudero, su papá, su mamá, su amigo, su todo, creo yo, entendiendo un poco lo que era ese vínculo tan estrecho entre Eugenio y Chechi. Bueno, efectivamente, Fabio, hay que quitarle... Nos vamos a la pausa, recordando y dejando este testimonio de un gigante que descansa en la gloria del Señor, Eugenio Baena Calvo. Gracias. Este hombre pega de verdad a los Friars, y sus 22 knockouts no son nada en vano. A pesar de que no son rivales dignos, ha demostrado